Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio es magnífico, maravilloso. Así como termina el Evangelio, como normalmente decimos, el caracú del mensaje de lo que el Evangelio en el día de hoy nos quiere transmitir. Dios dice, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Esta parábola que nos pone de este pastor que tiene 100 ovejas, se la pierde una, dice, una. Porque ya digo que tú la ya calculas, ya no sé qué era con 99, con algo y me voy para la oveja y voy a su pamoigo, y na lleva a operar dentro de poco haré coger esta vez, andas ahí la 99, sino que haré cota más 130, 140, voy y me voy a llevar, voy para la jeguasúa de todas estas ovejitas. Vaya se lleva todos estos cañitos, el lobo lleva. No. Y entonces, esta es la comparación y aquí está el secreto, queridos amigos. Esto es lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Y San Mateo justamente insiste en este sentido porque está hablando del plan de salvación de Dios. San Mateo le escribe a los judíos, acuérdate que va a poner el Antiguo Testamento, acuérdate que va a poner esa papeña de Yara, oye esa y se fue manifestando durante todo el tiempo a través de los profetas, a través de su palabra, a través de signos y señales, como nos dice la palabra del Señor. Pero Goave, ese uno que se pierde, es muy importante para Dios. Tengo que recuperarlo. A operar entonces, ¿acaso dice no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Pregunta retórica, pero es una pregunta esencial y fundamental. Porque por una parte tenemos que pensar y decir, ya digo ya pógina ya esa angua esa mi ojo pa que lleva oye momón buriba que peñan de yara güey. Ni cuame ishu becuera. Ya mosarambia lleva peñan de yara ni es ya cuame ishu becuera ya ishu becuera peyu lleguena. Anila mejor no se dejen llevar por los falsos pastores, porque está van a recoger a los falsos pastores. La secta cuera protestante cuera está y pero ya lleva falsos pastores. Entonces aquí es la cruz de Jesucristo la que muchas veces, ¿verdad? Muchos queremos dejar de lado, muchos queremos seguir simplemente, ¿verdad? Viviendo de acuerdo a nuestros antojos. Entonces ya inventar la de religión, pues yo guave porque aquí es todo dulce leche, ave y ponan valle, entonces todo es permitido. Vale tú duje ya que mala brasileña de novela. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entrar y tenemos que entender lo que esta parábola hoy nos dice, porque estamos ya en la segunda semana de este tiempo de Adviento. Y entonces, preparación. Quiere decir que si estamos extraviados de nuestro camino cristiano, estamos extraviados de la palabra de Dios, la voluntad del Señor, en estos días anteriores también. Si no estamos edificando nuestra vida sobre esa roca sólida, decíamos, bueno, este es el momento. Pero este es el momento que el Señor nos busca, nos llama y nos vuelve a ofrecer y nos dice, dale, ovejita, yo que a ver, ya guataque ñon die, ya igual que eva la se igual en abm. Haya igual ponaque, ñañe forma ponaque, haya ya poque na peta pepea. Porque esto es lo que necesitamos. Y termina diciendo, y esto es lo lindo, la segunda parte, y si llega a encontrarla. Esta es una palabra también muy interesante, o sea, la construcción. Y si llega, es condicional. Y si llega. Esto entonces quiere decir que el Señor siempre nos deja en la libertad de los hijos de Dios. Upea dice inalande
de José no venían de Yara, a veces igualmente, a ver la invitación. Eyugue, de ella mamón, pues haré y cose, ay, se lleva. Ella, pola, ella posee Gina. Entonces, aquí te ofrezco de nuevo el camino, mi hijo, hoja de ruta, peagina la tapé. Reina ve tu yucua, veamos a sande en después que tu janguá echa la neseu pewe. Entonces, ¿cómo estás entendiendo este religarte al Señor? O mejor dicho, el religarse al Señor quiere decir religarse a tu propia existencia. Reikua amabande, reikua veñan de yarome eva cuende hamba eva lo yirurean de la reya pojanua mundo abeari. Nuestra vida es tan efímera, tan cortita de nuestro nacimiento hasta el momento en que vamos a despedirnos de este mundo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? El camino que Dios nos ha regalado con esta hermosa vida que estamos aquí viviendo, ¿verdad? Y por eso dice, de la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Volvamos al redil del Señor, donde vamos a formar un solo rebaño con un solo pastor. Que así sea. Que así sea.